Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana, una entrega especial en la que vengo yo solo y me he vuelto a dejar a Ángel, que está ocupado haciendo sus cosas, porque hoy os quiero hablar de Egipto, quiero hablar de uno de los faraones más revolucionarios del faraón Akenatón. Y obviamente pues ya sabéis que este tema pues se escapa un poco de la zona de confort de Ángel, él no está muy cómodo. No le gustan los fenicios, no le gustan los persas, no le gustan los sasánidas, no le gustan los babilonios, no le gustan los púnicos y obviamente pues los egipcios tampoco. Así que he decidido venirme yo hoy solito y traeros esta entrega especial, una entrega breve, va a ser cortita, es una pieza intersemanal y espero pues que os guste, que os agrade y ya me diréis en comentarios si os gusta esta opción, que vaya compartiendo este tipo de episodios más breves, pero más especiales. Y sin más dilación, pues entramos un poquito en materia. Yo quiero hablaros hoy de Akenatón, que se sabe que gobernó entre el año 1353 y 1336 a.C. Su gobierno tuvo lugar en una fase del periodo que conocemos como Imperio Nuevo y sabemos que perteneció en concreto a la dinastía 18. Subió al trono con el nombre de Amenofis IV y aunque los primeros años transcurrieron con cierta normalidad, a partir del cuarto algo cambió sustancialmente en él. Fue entonces cuando dio inicio un nuevo periodo que fue conocido como el periodo de El Amarna, así es como los investigadores, los egiptólogos y todos los que estudian el antiguo Egipto nombran a este periodo en el cual gobernó Amenofis IV. Y este periodo se caracterizaría por varios cambios o reformas. El primero de ellos fue un cambio de capital. El faraón abandonó la tradicional Tebas, la omnipresente, la omnipotente, la gran ciudad de Tebas, para crear una nueva ciudad a la que le otorgó el rango de capital del imperio y le puso el nombre de Ajetatón. Además de ese cambio, instauró poco a poco el culto al dios Atón, es decir, al disco solar, en detrimento del hasta entonces todopoderoso dios Amón. Y ese fue un cambio revolucionario y obviamente pues provocó daños colaterales, y los principales afectados fueron los poderosos sacerdotes de Amón, que habían ostentado el poder religioso hasta aquel momento y podría decirse también que influencia política y económica. El faraón cambió también su nombre en el 6º año de reinado y pasó de ser Amenofis IV a ser Akenatón, en clara alusión a la nueva divinidad que él tanto veneraba. Se sabe que ascendió al trono junto a su esposa Nefertiti, muy famosa y archiconocida, la cual jugó un papel muy importante en todos los aspectos. Fue en esta segunda etapa de su gobierno, que duraría unos 12 años, donde se vieron marcadas esas diferencias en todos los campos. El hasta entonces culto politeísta pasaría a convertirse en una religión monoteísta, la primera de la historia en la que los hombres adorarían a un solo dios, el sol, el disco solar, Atón. No sabemos cuál fue el motivo de esa repentina transformación. Algunos lo atribuyen a la influencia que tuvo en la educación recibida por parte de su madre, Ti. Afectó además a otros campos de la vida cotidiana en el Egipto del momento, como en el campo político o el social. Se dice que el faraón, convertido en el sacerdote supremo del nuevo culto, se apropió de las riquezas que poseían los representantes del dios Amón. También se dice, imagino las malas lenguas, que clausuró la mayor parte de sus templos, de los templos del dios Amón, y que con su dinero construyó las bases de su nuevo orden.
El nuevo dios, a diferencia de los antiguos, no poseía ni forma ni imagen. Era más bien una figura abstracta. E imaginaos el caos, el desorden, la sorpresa que provocaría en todos sus súbditos y sobre todo la indignación en este culto a Amón, en estos sacerdotes que habían ostentado el poder durante tanto tiempo y que habían influido en decisiones políticas, sociales, económicas y militares de este imperio nuevo y de todos los imperios que vinieron anteriormente, porque este imperio nuevo es muy avanzado ya en la historia de Egipto. Tenemos que tener en cuenta que antes que este periodo o este imperio nuevo estuvo el periodo intermedio, el segundo periodo intermedio. Antes vino el imperio medio, el primer periodo intermedio y el imperio antiguo. Imaginaos, son muchos siglos de historia en los cuales pues estos sacerdotes de Amón habían sido muy influyentes, y que ahora de repente llegase Akenatón y cambiase todas las reglas del juego, pues hombre, bastante duro y difícil de digerir. ¿Qué quieres creer, Máximo? Que han luchado por ti y por Roma. ¿Y qué es Roma, Máximo? He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, es cruel y oscuro. Roma es la luz. Tú nunca has estado allí. No has visto en qué ha llegado a convertirse. Atención, ciudadanos de la República Calamar. Preparaos para una aventura sin igual. Nosotros, Sergio y Ángel, los dictadores, os invitamos a un excepcional viaje a la ciudad eterna, a la luz, ya lo habéis oído, a la luz. Visitaremos Ostia Antica, el Coliseo, los foros, el mercado de Trajano. Y sobre todo habrá sorpresas, algo relacionado con César, relacionado con el miedo de la noche, y podréis participar en un programa junto a nosotros. Reservad el viaje y pedir información en grupeandotour@gmail.com. Y apuntaos, venir con nosotros, que los vaya a pasar pipa. Roma es la luz. Volvemos ahora, tras este breve receso, a hablar de Akenatón y deciros que tras 17 años de gobierno, pues en el año 1336 a.C., el faraón murió. No se sabe si por causas naturales o debido a una conspiración orquestada por alguna de estas facciones insatisfechas, que obviamente pues no estaban de acuerdo con los cambios que había instaurado en su gobierno. Hay datos que revelan que fueron muchos los que estuvieron en contra de las ideas de Akenatón. Entre ellos, pues dos hombres muy poderosos. Un funcionario llamado Ay, del cual se decía que era el suegro del mismo faraón, y un importante cargo del ejército, el general Horemheb, también emparentado con la Casa Real. Lo que más llama la atención de todo esto es que ambos hombres llegaron a ocupar el trono en la misma dinastía, lo que nos puede dar alguna que otra pista en lo relativo a la muerte de este faraón. Entonces, sacad vuestras propias conclusiones. Aunque no esté recogido en las fuentes de manera clara, no hace falta ser muy inteligente para saber que un faraón tan impopular obviamente tuvo o se hizo muchos enemigos, tuvo muchos detractores, y llegado el momento, pues alguien dijo basta. Después de 17 años de gobierno, si tienes en cuenta los 17, pues le restamos los 4 iniciales que fueron más o menos normales, pero los otros años pues fueron duros de digerir, como hemos dicho antes, y obviamente pues enemigos tendría, y seguramente a mansalva. La cuestión es que tras su desaparición, y a la vez la de su esposa, obviamente no se vuelve a saber nada de Nefertiti a través de las fuentes, pues todo volvió al estado anterior. Los faraones que le sucedieron pues se encargaron de que no quedase rastro sobre él, ni de su reforma. Y digo reforma pues entre comillas, porque evidentemente no se puede entender como una reforma, sino que podríamos llamarla cambio radical de 180 grados, un giro abrupto en la manera de proceder de todo el imperio. Para ello pues se le aplicó una damnatio memoriae, como decían los romanos, es decir, destruir todo lo que estuvo alguna vez relacionado con su figura, desde monumentos, templos, escrituras, papiros, efigies, todo.
Incluso sabemos que se abandonaría la ciudad de Ajetatón, que sería considerada como maldita desde ese momento. Ciudad prohibida, una ciudad en la que no debía vivir nadie, porque era un recuerdo de aquel fatídico periodo de gobierno del faraón hereje. ¿Nos hallamos entonces ante un reformador adelantado a sus tiempos? ¿O le podríamos llamar hereje, como dicen las fuentes posteriores? De estas dos maneras se le ha llamado, aunque está claro que sus ideas evidentemente fueron muy adelantadas a su época. Fue por ello por lo que tras su muerte esa memoria suya fue condenada al olvido. Un solo hombre, el más poderoso del país del Nilo, supo alejarse de la clase sacerdotal marcada por la corrupción y la avaricia. Y eso, obviamente, fue lo que provocó que su nombre se asociase a la palabra herejía. Pero, evidentemente, alguien tenía que hacer un cambio. Lo que hemos dicho antes, no era tal vez el momento, ni se daban las circunstancias adecuadas para que se produjera. Otra duda surge en este punto, y os lanzo la pregunta. ¿Y si sus ideas religiosas no fueron tan malas? ¿Y si los que tenían montado el chiringuito, /negocio, entre paréntesis, sacerdotes de Amón, por llamarlos de alguna manera que se entienda, si esta gente temió que sus súbditos viesen con buenos ojos una religión basada en preceptos como, por ejemplo, la paz, la armonía o incluso la fraternidad? ¿Una religión que abogaba por un trato igualitario entre los hombres? ¿Que buscaba un reparto de riquezas entre toda la gente? ¿No fue eso una amenaza para los que tenían el control de las instituciones? Y planteo una pregunta final antes de despedirme. ¿Fue Akenatón entonces un faraón hereje? ¿O quizá ahora, oyente Calamar, después de haberme escuchado, piensas que fue más bien un adelantado a su época y tal vez un incomprendido? Pues espero que con estas dudas que he sembrado en tu mente tengas la avidez, la capacidad de consultar todas las fuentes que estén en tu mano para poder responder a esta pregunta. Y si no, pues no la respondas. Quédate con esa duda, que siempre es bonito el misterio, ¿no? Enfocar la figura de Akenatón o Akenatón como un posible hereje o como un posible reformador. Quizás en otro momento y con otras circunstancias su idea hubiese llegado a buen puerto. Espero que os haya gustado este episodio especial dedicado a Egipto. Un episodio breve, ya os he dicho al principio que sería un episodio breve, que está basado o extraído de uno de mis ensayos de ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo. Aquí podréis consultar episodios, anécdotas, personajes de la antigua Roma, de la antigua Grecia, del Imperio Romano de Oriente y de otras civilizaciones del mundo antiguo. Os leo en comentarios si queréis que colguemos más episodios de este tipo, así en formato un poquito más breve, que los haremos también de manera intersemanal para intercalar con los programas habituales. Pues nos lo dejáis en comentarios y obviamente antes de despedirme pues voy a repetir la fórmula de siempre. Nos podéis seguir en cualquiera de las redes que os voy a pasar y obviamente os podéis suscribir. Canal de YouTube Sergio Alejo Gómez. Y luego en todas las plataformas de audio, de podcast, desde iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music o Spreaker Radio. Allí nos podéis seguir en Calamares en la Romana. Y en iVoox pues tenéis también la opción de seguir a Ángel en su Lignum en Roma, que obviamente, como ya sabéis, se dedica más a temas relacionados con la antigua Roma. Yo desde aquí me despido, no sin antes deciros pues nuestra fórmula también habitual de despedida. Antes de decir que nos podéis apoyar, evidentemente, que os podéis suscribir y hacer una donación a estas arcas exiguas de nuestra república para convertirla en un imperio, os prometo que no me convertiré en un personaje como Akenatón. Somos dos, Ángel y yo, y seguirá siendo una república con dos duodictadores. Pero si queréis apoyarnos, pues siempre podéis hacerlo. Y si no, pues sed felices y, como dice el ausente últimamente etrusco, luchad por vuestros sueños.